Ya sabemos qué pasó. Ahora vamos a comprenderlo. En Recap Blue, ¿cómo entender? 7:43 p.m. ¿Cómo entender lo que podría pasar en un futuro para muchos cercano con la oposición en Venezuela y con el restablecimiento de la democracia? Ramón Guanipa es hijo del exdiputado opositor y estrecho colaborador de María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa. Fue detenido en Venezuela el 23 de mayo de 2025, a 2 días de las elecciones legislativas y regionales. Ramón Enrique, gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Gracias por invitarme. Mire, quiero arrancar preguntándole cómo reciben ustedes y cómo han sido las últimas horas después de que cayera Nicolás Maduro, porque se habla ahora de un régimen sin Maduro, pero finalmente un régimen. Sí, bueno, mira, lo primero es obviamente el regocijo esperado por millones de venezolanos que anhelaban que llegara este momento en el que Maduro ya no estuviese. Por supuesto que al principio es alegría, es felicidad, se siente una especie de alivio efímero, porque obviamente el trabajo no está completo. Esto no es soplar y hacer botellas, como decimos aquí. Obviamente todavía queda parte de la estructura del régimen a cargo. Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada, habiendo sido la vicepresidenta de Maduro. Entonces, obviamente, hay una tensa calma en el sentido de que se empezó el proceso de justicia, se empezó el proceso de libertad, pero no está listo todavía, han pasado apenas unos días. Entonces, obviamente, hay expectativas en el aire, se espera que este proceso de transición, supuestamente comandado por Estados Unidos, sí genere frutos para los venezolanos, sí genere beneficios, sí genere un desenlace positivo, y bueno, pero con estas personas en el poder es complicado. Entonces, bueno, eso es más o menos la lectura de la situación así rápidamente. Claro, Venezuela tiene cerca o más de 800 presos políticos que han sido detenidos de manera arbitraria por el régimen de Nicolás Maduro. Ustedes, hablábamos hace algunos minutos también del anuncio de Donald Trump de cerrar el Helicoide, que es ese centro de torturas a donde han sido enviados muchos de los presos políticos por el régimen. ¿Ustedes eventualmente han tenido algún tipo de comunicación de Estados Unidos sobre los esfuerzos que podrían estar haciendo para sacar a los presos políticos, para liberarlos? No, por parte de Estados Unidos no hemos recibido ningún tipo de comunicación al respecto. Nosotros simple y llanamente estamos teniendo la misma paciencia y fortaleza que hemos tenido, en mi caso, durante 7 meses, desde que secuestraron a mi padre el 23 de mayo. Yo me mantengo exactamente igual, de la misma manera, aunque se haya dado un gran paso, como fue el arresto de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Sabemos que esto no es de un día para otro y sabemos que hay muchos temas, muchos presos políticos, muchas cosas en la agenda. Sabemos además que si la transición la está dirigiendo otra de las personas, otro de los protagonistas del régimen. Hay que ver el comportamiento, si va a colaborar y si va a de alguna manera permitir dar paso a una transición real, o va a de alguna manera atrincherarse, va a tratar de hacer resistencia y va a dificultar el proceso. Entonces nosotros simplemente nos mantenemos a la espera, a la expectativa, y bueno, manejando los tiempos con responsabilidad, sabiendo que bueno, son 800 presos políticos, son 800 familias esperando lo mismo, y 8 millones de inmigrantes venezolanos que también están esperando lo suyo, están esperando poder volver, están esperando que el país prospere. Entonces, bueno, estamos manejando las expectativas con cautela. Ramón, ¿cómo está su papá? Por estos días hemos visto a Nicolás Maduro justamente en diligencias judiciales y pues tuvo derecho a un abogado, ha tenido derecho a un debido proceso, hubo derecho a una prueba de vida que se conoció rápidamente, y todas esas cosas ni su papá ni los más de 800 presos políticos los han tenido en Venezuela. Ustedes han tenido problemas y lo han denunciado públicamente para que tenga acceso a un abogado, para poderlo visitar, incluso para saber en qué cárcel estaba. ¿Cómo está su papá? ¿Qué han podido saber? Bueno, efectivamente, lo dijiste tal cual. De Nicolás Maduro en 24 horas ya se le habían otorgado todos los derechos que a mi padre en 7 meses no se le dieron.
De mi padre, nosotros nos enteramos en el sitio en el que se mantenía, porque mi tía empezó a visitar cárcel por cárcel en Caracas con un paquete lleno de las medicinas que él necesitaba. Y fue hasta que en uno de los tantos centros, en este caso la Policía Nacional Bolivariana de Mari Pérez en Caracas, pues se las recibieron. Pero es casi una adivinanza. Y a partir de ahí, obviamente, el proceso totalmente truncado. Yo introduje un recurso de habeas corpus y no fue admitido. Traté de designar a su abogado. Él lo hizo por video previamente, no fue admitido. Yo fui personalmente a designarlo como hijo y tampoco me lo permitieron. De hecho, se burlaron en mi cara, me dijeron que el documento se lo llevara a mi papá para que lo firmara. Imagínate, o sea, todos los derechos que a Nicolás Maduro se le respetaron en menos de 24 horas, incluso la fe de vida, porque hay una foto de él en el helicóptero. Yo no tengo una sola foto de mi padre en la cárcel. Entonces, ese es el drama que vivimos todas las familias. En mi caso no es diferente. En el resto de los familiares hay personas que incluso se mantienen en desaparición forzada, no saben después de 1 año, de 2 años, dónde están exactamente. Entonces es hasta peor. Y ese es el drama que viven las familias de los presos políticos. Ese es el drama del sistema. Sí, Ramón, cuando su papá es secuestrado, que esto pues ya tal vez se podía prever que iba a pasar, él estuvo en la clandestinidad mucho tiempo y pues son varios los miembros del equipo cercano a María Corina que hoy están también secuestrados, Perkins Rocha, Freddy Superlano. Tan es así que su papá alcanza a grabar un video y dice: si están viendo esto es porque yo estoy secuestrado y quiero que sepan que yo no acepto ninguna defensa pública y que mi abogado es Joel García. Esto yo sé que en un principio no se aceptó. ¿Qué ha pasado? ¿Eso se ha aceptado o ni siquiera? No, yo fui personalmente a designar a Joel, llevé un documento y en la oficina del fiscal me dijeron que le llevara, como te dije anteriormente, que le llevara el documento a mi padre para que lo firmara. Me dijeron así: donde sea que esté, llévale el documento y que él lo firme. Y nosotros te lo aceptamos. O sea, ni siquiera te querían decir allí dónde está. Ellos asumen que tú lo sabes, que lo descubriste. O sea, ellos juegan contigo. Porque saben primero que tienen el monopolio absoluto de los poderes y de las instituciones. Saben que ellos pueden faltarte el respeto y faltarte a tus derechos de la manera que quieran y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y si te molestas demasiado y gritas muy duro y lo reclamas demasiado, vas preso también. Entonces, habiendo dicho todo esto, obviamente agotamos los recursos, agotamos los esfuerzos, no fue fructífero. Mi padre no tuvo nunca acceso a su abogado privado, tiene designado un defensor público que juega más o menos el mismo rol que puede jugar dentro del aparato del régimen, ¿no? Entonces, obviamente eso no significa que va a tener una defensa, digamos, efectiva, ni siquiera han fijado algún tipo de audiencia, de juicio, no sabemos cómo va el caso está como todos los demás. Los presos políticos son encerrados allí hasta que ellos decidan que pueden salir. Hay presos políticos que incluso cumplieron su condena y siguen allí. Entonces, esto es lo que se llama comúnmente la puerta giratoria. Ellos simplemente deciden a quién abrirle la puerta y a quién meter. Entonces, esa es la situación actual. Caso que nada tuvo que ver con el caso de Nicolás Maduro, que se vio en video hasta dónde lo estaban llevando y cómo lo estaban llevando. Se nota que le dieron agua, se nota que hasta la ropa se la cambiaron. Es decir, lo esposaron hacia adelante, a mi padre lo esposaron hacia atrás, que es, por supuesto, más incómodo y doloroso. Es decir, ¿qué te puedo decir? O sea, todas las garantías fueron evidentemente violadas en el caso de mi papá y estoy hablando también por el resto de los presos políticos. Y eso se mantiene. 7:52 p.m. Claro, es que las historias, no solamente usted lo dice con razón de su papá, sino de los cientos de personas, presos políticos y no, ciudadanos de a pie que han sido detenidos por el régimen de Nicolás Maduro, pues narran todas esas situaciones muy complejas que incluso hacen que no tengan ni siquiera derecho a una defensa legítima. Estamos hablando con Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, muy cercano a María Corina Machado. Mire, ¿usted está en Venezuela? Sí. Bueno, se lo pregunto porque quisiera saber cómo han vivido ustedes los venezolanos es toda esta situación después del 3 de enero, del sábado 3 de enero. ¿Qué ambiente se puede respirar dentro del territorio venezolano?
Bueno, hay un ambiente de tensión, por supuesto, porque y va por lo mismo que te decía al principio, ¿no? Es decir, obviamente la gente se regocija y está contenta porque se empieza a hacer justicia, porque Nicolás Maduro está merecidamente detenido y va a ser enjuiciado por sus crímenes, pero eso no significa que esto se acabó. Incluso hablar de esto, mostrar algún tipo de apoyo es actualmente penado porque hay un decreto aparentemente oficial, decreto presidencial, que cualquier persona que apoye lo que hizo Estados Unidos puede ir presa. Entonces, estás en lo mismo. La gente no está celebrando en la calle, la gente no está gritando viva la libertad, no hay banderas, no. La gente está haciendo su vida, fingiendo demencia, fingiendo que nada sucede para salvaguardar su vida. La gente incluso evita salir con teléfonos en muchos casos porque están revisando los teléfonos a ver si hay mensajes que hayan apoyado la incursión de Estados Unidos. Entonces, todavía no estamos celebrando, todavía incluso, yo lo he dicho anteriormente, lo he dicho varias veces hoy en otras entrevistas, todavía mientras haya presos políticos no podemos ni siquiera hablar de transición, porque la transición empieza cuando no hay presos políticos. En cualquier estado, en cualquier situación en la que hay un solo preso político, estás en una dictadura. Porque si estás preso por pensar diferente y por razones políticas, es una dictadura. En un país democrático tú puedes decir lo que tú quieras y tú puedes pensar de la manera que quieras y vestirte del color que tú quieras y participar en el partido que tú quieras, y eso no debería costarte tu libertad ni tu vida. Entonces no hemos salido de la dictadura, pero hemos hecho un gran avance y obviamente se le agradece a los Estados Unidos. Pero falta trabajo por hacer y nosotros nos mantenemos, como dije anteriormente, con las expectativas realistas, con las expectativas pues bien dosificadas y bueno, a la espera de ver en qué desemboca todo esto. Ramón, su padre es una de las personas más cercanas a María Corina Machado. Lo vimos en varias manifestaciones allí en Caracas antes y después de las elecciones del 28 de julio. Lo vimos justamente el 9 de enero de 2025 y justamente esta mañana le escribe usted un mensaje respondiendo un trino desde la cuenta de su papá diciéndole: querido Ramón, tu papá es un héroe y un ejemplo para Venezuela. Él, como miles de venezolanos, arriesgaron todo para garantizar que podamos tener un país en el que vivamos con dignidad, con la mejor educación, para que nuestros hijos regresen a casa y nuestras familias estén unidas. Por él, por cada uno de los que hoy están en prisión, luchamos día y noche. La libertad de los presos políticos es el primer paso en una genuina transición a la democracia en Venezuela, algo que usted ya nos venía diciendo. ¿Usted ha podido hablar con María Corina Machado en estos días? Estuvo en Oslo, después supimos que tuvo problemas de salud justamente en su operación de extracción para poder llegar allí a Oslo. ¿Ha podido hablar con ella? ¿Cómo está? Sí, María Corina Machado siempre ha estado muy pendiente y muy cerca de la situación de mi papá, ha sido muy cercana a nuestra situación incluso, porque obviamente con la ausencia de mi papá y, para los que no lo saben, la ausencia también de mi mamá, quien falleció de cáncer, obviamente me ha tocado a mí la responsabilidad de estar con todos los niños y ella lo sabe y ha estado muy pendiente de nuestra situación. En diciembre nos escribió, nos ha escrito. Obviamente el trabajo que ella tiene y la demanda que ella tiene encima, la carga que tiene encima, uno la entiende y la comprende. Ni siquiera esperas que te escriba, igualito lo hace, ¿no? Entonces sí se ha comunicado con nosotros, nos ha expresado su apoyo. Ella me ha reiterado varias veces que mi padre es un héroe. Yo lo sé, yo lo digo, yo sé que mi padre es un héroe y eso es así. Y bueno, como dije anteriormente, el trabajo no está hecho por completo. Está apenas empezando, entonces sabemos que ella también está montada en eso, está montada en el trabajo por la libertad del país y bueno, solo nos queda esperar que todo salga como queremos. Ramón, ¿les preocupan las declaraciones, hablando de María Corina Machado, del presidente Donald Trump cuando pues se desligó y de alguna manera descartó la posibilidad de que sea ella la que asuma el poder en Venezuela por ahora? Mira, esas declaraciones por supuesto generaron revuelo, tienen 1 millón de interpretaciones distintas, hay gente que busca un mensaje encriptado en ellas, es decir, yo no voy a brincar acá a decirte qué quiso decir o qué no quiso decir o si debió decirlo de una manera u otra. Yo lo que pienso es que estamos en un momento crítico, nadie esperaba que la incursión sucediera tan rápido, es decir, fue todo muy vertiginoso, todavía no sabemos dónde estamos parados, y hablo de los venezolanos, o sea, todavía tenemos el régimen allí,
sin Maduro, pero el régimen allí no sabemos cómo se van a comportar, no sabemos si van a acceder a las demandas de Estados Unidos. Eso solamente lo sabe Estados Unidos. Entonces, las declaraciones del presidente Trump, yo pienso que él es la única persona que sabe de qué van, cuál es la intención, y yo pienso que incluso María Corina en este caso es la que debe saber también a qué se refiere el presidente Trump, porque desde que ella ganó el Nobel ha sido enfática en su deseo de trabajar de la mano de Trump, en su respeto y en su agradecimiento por toda la presión que ejerció, que no la ha ejercido en ningún otro país. Entonces, yo eso se lo dejo a ellos. Ellos sabrán de qué va, ellos sabrán por qué las cosas se están haciendo de determinada manera, y yo simplemente confío, porque realmente confío en que la dirección está haciendo un buen trabajo y bueno, vamos por buen camino. Claro, Ramón, antes de despedirlo, ¿cómo imagina una Venezuela libre? ¿Que si la imagino o cómo la imagino? Disculpa, que se corta. ¿Cómo se la imagina? ¿Cómo se imagina una Venezuela libre, democrática? Ok, bueno. Lo primero que imagino es todos los presos políticos en la calle con su familia. Lo primero que imagino es 20, 30 partidos políticos de distintos cortes y distintos laterales, hablando de derechas e izquierdas y todo lo que va en el medio, todos pudiendo participar en unas elecciones, todos pudiendo postularse, todos pudiendo hacer su campaña sin tener que ser perseguidos, sin que cierren el hotel en el que te estás quedando o el restaurante en el que almorzaste, todos gozando de su libertad de expresarse, un país productivo, un país de paz, un país en el que el policía no te pare y tengas miedo más al policía que al ladrón, porque el policía te roba con un uniforme y con una autoridad, digámoslo así. Eso me imagino y eso es lo que estoy seguro que viene. Muy bien, es Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Vamos a seguir muy de cerca, por supuesto, el desarrollo de la situación y lo que venga en los próximos días y en los próximos meses para Venezuela. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien.